Bienvenidos a un nuevo encuentro virtual de la Organización para la Excelencia de la Salud, OES. Agradecemos su puntualidad y compromiso en este espacio. Le informamos que al finalizar la sesión y si el tiempo lo permite, tendremos un espacio de preguntas al cual pueda acceder en la parte inferior de la pantalla en el icono de chat. Para garantizar la calidad del evento, usted ingresará con micrófono y cámara deshabilitados. Le recordamos que esta sesión está siendo grabada y estará disponible en la página web de la organización www.oes.org.co en los próximos días. Los invitamos a navegar por la página web y conocer más de la asistencia técnica, capacitación y acompañamiento que ofrece la organización al sector salud. Certificación en organizaciones de salud. ¿Por qué una entidad de salud debe buscar la certificación de sus procesos? 1. Porque la certificación fortalece los procesos en la búsqueda de la filosofía que se asocia a un sistema integral de gestión de calidad, el cual está orientado a alcanzar un nivel de excelencia de los procesos de manera permanente y continua. En las organizaciones de salud, se trata de una búsqueda permanente de una atención para el paciente, que sea eficiente en el aspecto técnico-científico y con resultados excelentes en la satisfacción y experiencia del paciente. Al obtener una certificación, se reconocen y avalan los procesos con la calidad esperada, incluyendo las dimensiones mencionadas por el Institute of Medicine: seguridad, eficiencia, oportunidad, efectividad, equidad y atención centrada en el paciente. 2. El éxito de un proceso de evaluación con estándares exigentes de excelencia y de verificación de un modelo de mejoramiento continuo radica en elegir los organismos y criterios de evaluación integral que contemplen las dimensiones mencionadas por el Institute of Medicine, observando los procesos de la entidad de manera transversal, integral y con una estrategia organizacional dirigida a obtener los objetivos de una entrega de procesos con excelencia. 3. ¿Quiénes certifican? Colombia cuenta con un sistema obligatorio de garantía de calidad, diseñado, operado, promovido y controlado por el Ministerio de Salud y Protección Social, que cuenta con un sistema único de acreditación, consistente en un proceso en el que se lleva a cabo una evaluación concreta e integral para los procesos que se desarrollan en las organizaciones de salud. ICONTEC es la entidad acreditadora para Colombia y desde el 2009 está certificada por el ISCUA. Lidera un proceso de transformación cultural de las organizaciones de salud y orienta la implementación y desarrollo del Sistema Único de Acreditación. Las organizaciones son las que deciden voluntariamente someterse al proceso de acreditación, durante el cual se verifica el cumplimiento de los estándares. Existen diferentes entidades acreditadoras que están afiliadas a la Sociedad Internacional de Calidad en Salud, entidad encargada de acreditar a las entidades que van a realizar las evaluaciones de calidad en las organizaciones del sector salud. Los procesos del Sistema Único de Acreditación colombiano están certificados. 4. Las entidades que voluntariamente deciden aplicar a sistemas de evaluación demuestran que sus procesos están diseñados para satisfacer y exceder las expectativas de los pacientes y sus familias, que garantizan procesos seguros tanto para los pacientes como para los profesionales de la salud y que trabajan para que sus organizaciones logren cumplir, cada vez más, con estándares más exigentes y procesos de mejoramiento continuo que centra la cultura organizacional en la calidad y las personas. Por eso, en Vitalis, estamos orgullosos de trabajar cada día en mejorar nuestra labor y llevar salud de calidad a nuestros pacientes. Buenas tardes para todos. Me correspondió dar la bienvenida y estoy feliz viendo toda la cantidad de gente que se está conectando. Este mensaje del video es muy importante porque realmente lo que pretende decir es ¿para qué acreditarse? ¿Para qué someterse a un proceso de evaluación externo? ¿Para qué exponer a todo un grupo de colaboradores y a una entidad en general en un proceso que además de ser un poco exigente, es a largo plazo, necesita recursos humanos, físicos, resulta algo costoso? Pues bien,
tema es que necesitamos tener un modo de compararnos y de estar en permanente desarrollo para tener un mejoramiento continuo de la calidad, para llegar a entregar una atención con excelencia a los pacientes y para entregar una experiencia única, no solo a pacientes, familias, sino también a proveedores de los servicios de salud profesionales. En este tema hemos decidido, y para los que no nos acompañaron la vez pasada, tenemos un foro grande de profesional, paciente y calidad de la atención, nuevas oportunidades. Y hemos desarrollado hace 3 meses exactamente una sesión primera que era la humanización desde la perspectiva del profesional de la salud. En esta oportunidad hemos decidido centrar este foro en un tema muy importante que es la acreditación y darle una visión de futuro. Cuando pensamos en crear un espacio de conversación y encuentro con expertos, pensamos en un tema que nos uniera a todos, pero especialmente que se centrara en humanización y en seguridad del paciente, tema que nos interesa mucho promover y que además es nos apasiona tanto a nuestros socios como a nosotros. Entonces, decidimos hacerlo porque así podemos tener un tema aquí, y lo hemos organizado así, un tema de preferencias, un tema de seguridad del paciente con expertos y un tema netamente de acreditación y humanización y seguridad del paciente como eje central. Por eso nos están acompañando 3 expertos y realmente cuando una entidad desea continuar el camino hacia la excelencia, en la atención debe plantearse la posibilidad de evaluarse frente a unos estándares óptimos, unos estándares exigentes y que les permita empezar a entender dónde están, qué les hace falta y empezar a cerrar esas brechas para identificar unas oportunidades de mejora y unas acciones que les permita mejorar esos procesos. La acreditación entonces es una componente del sistema obligatorio de garantía de calidad. La acreditación es un componente voluntario y como lo decía el video, las entidades voluntariamente deciden presentarse a sistemas de evaluación. Y además, la acreditación permite tener una evaluación interna, autoevaluación y una evaluación externa por unos expertos. Es un ejercicio maravilloso que recomiendo a los que lo puedan hacer, no solamente para presentarse, sino también como ejercicio de mejoramiento. Los invitamos entonces a escuchar estos interesantes temas, a escribir sus preguntas, como decíamos, aquí abajo en la parte donde dice Question and Answers, Q y A, y porque al final hemos definido un espacio de 20 minutos en donde los expertos conversarán con ustedes alrededor de las preguntas y necesitamos que continúen con mucha energía en el esfuerzo por entregar una mejor atención a nuestros pacientes, una atención más humana, una atención más segura. Realmente nuestros pacientes, nuestros profesionales de la salud y todo aquel que está alrededor de un paciente se lo merecen. Muchos agradecimientos a Vitalis, nuestro socio para este tema, y vamos a seguir continuando estos temas que están allí en la pantalla porque son temas muy interesantes, temas que están inmersos en un sistema de evaluación y temas que tenemos que seguir desarrollando para realmente entregar una atención excelente, una atención con calidad y para lograr una mejor experiencia del paciente. Gracias al doctor Milton, gracias a María Alejandra, gracias al equipo de Vitalis que nos está apoyando con la plataforma, Carlos, a Mario y por supuesto a todo el equipo de la OES que nos ha acompañado en este importante espacio. Muchas gracias y Laura, te cedo el paso para que empieces con el tema que nos une. Muchas gracias a todos por estar. Gracias, Sofi, por esas palabras y por dejarnos con tanto entusiasmo para iniciar este foro. Gracias a todos por estar aquí, por permitirnos contribuir con el mejoramiento de sus competencias. Nosotros solo esperamos entregarles herramientas que ayuden al desarrollo de sus funciones. Como dice Sofi, nos acompañan como 3 expertas, como panelistas. Está la doctora Teresa Tono Ramírez, está la doctora Ángela Caro y está la doctora Jessica Lozano. La agenda que vamos a manejar hoy en la sesión, que les recuerdo es la segunda sesión, como lo mencionó Sofía, la hemos llamado la acreditación, una visión del futuro. Entonces la agenda es que vamos a iniciar con la doctora Teresa Tono Ramírez con la conferencia Atención humanizada basada en las preferencias del paciente. La doctora Teresa Tono
Es médica de la Universidad Javeriana, con maestría en Salud Pública y PhD en Sistemas de Salud, ambos de la Universidad de California de Los Ángeles. Y actualmente, como muchos saben, es la directora ejecutiva de la Organización para la Excelencia de la Salud. Es un placer tenerla y escuchar su experiencia, doctora Teresa. Bienvenida. Mil gracias a todos. En este momento procedo a cargar mi presentación y procederé entonces con mi... Le confirmo, se ve perfecto, doctora Teresa, y se escucha perfecto. Gracias, excelente. Entonces, es para mí un verdadero gusto acompañarlos el día de hoy. No solo es un gusto, me honra. Sé que todos ustedes en el público son personas que hoy en día podríamos decir literalmente están en las trincheras. Y están en las trincheras luchando por darle en todo momento mejor atención a los pacientes que les llegan, porque yo estoy absolutamente convencida de que quienes escogimos este sector y estas profesiones de la salud, tuvimos claro desde el principio que nuestro propósito de vida es servir. En esa medida, quiero agradecerle a Vitalis, a todos los colegas de la OES y proceder entonces con el tema que me trae hoy. Yo quiero comenzar por la pregunta de ¿qué es mejorar la experiencia del paciente? Que a su vez comienza con un tema fundamental y es ¿qué es valor? ¿Qué es realmente a lo que nos dedicamos? ¿Cuál es nuestro objetivo? El gran padre de los conceptos de calidad, el profesor Avedis Donabedian, nos dio una definición que uno puede resumir de una manera extraordinaria y es que nos dice que valor es cuando se obtiene aquella clase de atención que se espera pueda proporcionar al paciente el máximo y más completo bienestar. Resalto lo que dice él que está en rojo. Se trata de proporcionar al paciente el máximo y más completo bienestar. Ese es nuestro valor, esa es nuestra misión. Para eso trabajamos todos. Recientemente, otro líder del movimiento de la calidad, el profesor Donald Berwick, trabajando desde el Instituto de Medicina, citado en la introducción, nos dice que se trata también del máximo bienestar para la población. Lo describe dentro de la literatura asociada a la triple meta. Los invito a darle una mirada a ese artículo, se encuentra en la página web de la OES, porque nos ayuda nuevamente a ubicar el foco, el valor, el paciente, su familia, la comunidad, la población toda. Entonces, esto de la atención humanizada centrada en los pacientes, de la atención centrada en la persona, esto no es nuevo. Uno podría decir que aquella enfermera famosa, Florence Nightingale, fue quien comenzó porque ella fue la que trajo los conceptos de humanización, de atención con dignidad para los pacientes a quienes ellos atendían. Esto lo han recogido muchísimas organizaciones por múltiples décadas. La Picker Foundation, Plaintree, que tenemos el honor de representar, el Instituto de Medicina, ISQUA, el IGI, la Fundación Health. Y ciertamente nosotros desde nuestro inicio, hace 30 años, lo venimos trabajando como humanización. Esa atención centrada en el paciente de la que se trata el trabajo de todos estos, nuevamente no es nuevo. Y tampoco es nuevo en acreditación. ISQUA, desde hace ya casi 45 años, viene hablando de que este es un eje de la acreditación. La Joint Commission y el Sistema Único de Acreditación de Colombia, como también se mencionó, tienen la atención centrada en el paciente como un elemento integrador. Se trata de unos estándares que promueven la atención y que hacen que ésta sea tangible en los aspectos que están relacionados con esa humanización, que complementan el enfoque integral que nos trae la acreditación, particularmente en nuestro país.
Es así como los elementos de la atención centrada en el paciente en nuestro sistema de acreditación incluyen estos elementos fundamentales: la Carta de Derechos de los Pacientes, la información al paciente, el consentimiento informado, la política, la privacidad y dignidad, y mi favorito, el evaluar la toma de decisiones con el paciente. ¿Por qué es mi favorito? Van a perdonar esta foto. Les voy a hablar de mi vida por un segundo. Mi hobby principal es la jardinería. Allí me ven en esa foto donde salí corriendo una mañana porque el día anterior no había terminado de sembrar unas bromelias y me pueden ver la cara de felicidad. Es también uno de mis hobbies en la vida pasear, particularmente si incluye un paseo en lancha, como es el caso, esa es la salida de un foro de la ODS. Pero el verdadero propósito de mi vida es mi familia. Este es mi esposo, mi compañero de 35 años, con quien comparto mi universo, y es el centro de mi universo. El objeto de mostrarles esto es decirle: a esto es a lo que yo quiero que responda la atención en salud que en un momento determinado pueda tener que acudir yo. El centro soy yo y mis necesidades y mis ilusiones y mi felicidad y la vida con este hombre y el resto de mi familia a la cual siempre quiero volver. Entonces, ¿qué es valor? ¿Cómo se logra? Nuevamente, es la atención enfocada en el logro de las necesidades y deseos de las personas. Yo, Tere, quiero estar con Ginás viajando, y Ginás es mi esposo, y ojalá que eso involucre unas maticas. Esos resultados deseables son la satisfacción del paciente y el mejor desempeño clínico basado en la evidencia científica. Cuando hablamos del mejor desempeño clínico nos referimos, por supuesto, a que cuando una persona enfrenta, por ejemplo, una mujer, un cáncer de seno, y tiene 18, 20 años, 25, lo que esa mujer probablemente desea, o lo que habría deseado yo en mi momento, era que me preservara mi seno. Yo habría querido, estoy segura, que mi imagen estuviera lo mejor posible, mi imagen corporal. Y para eso hay una evidencia. Pero ese deseo mío de preservar mi imagen corporal, porque esa era mi necesidad fundamental en este momento, debe ser el conductor de la decisión. De haber tenido yo 35 años y habérseme presentado el mismo tumor, la misma decisión, yo probablemente habría dicho: quítenme ese seno, hagan lo que sea, denme el tratamiento, que sea lo que diga la evidencia, porque yo tengo hijos que cuidar. Y los hijos necesitan a su mamá. Y la mamá, mi condición de mamá, está por encima de todo. Sin embargo, a mi edad, que no les voy a contar cuál es, yo veo la vida de una manera diferente. Con el mismo tumor, si se me presentara, que no sea el caso, lo que yo contestaría es: por favor, denme calidad de vida. Mis hijos ya salieron adelante. Lo que yo quiero hacer con mi vida es sembrar maticas, pasear y vivir otros 25 años al lado de este hombre que todavía me encanta. Y la evidencia científica se debe poner entonces al servicio de esas necesidades mías que por supuesto traen este contexto. Es así como los pacientes entonces son los socios de los decisores de salud en la toma de decisiones. Y por ello los prestadores tratan a las personas y sus familias desde esa perspectiva, incluyendo la clínica, las emocionales, las sociales y ciertamente las espirituales. Esto es valor. Esto es lo que debemos asegurar cuando estamos trabajando en acreditación. Entonces, primer paso, identificar esas preferencias. Para eso hay que escuchar muchísimo y entender esas necesidades de cada uno de los pacientes. Escuchar en qué circunstancia está Tere Tono
y en cuál de esas etapas de la vida está y cuál es la decisión que ella quiere a la luz de un CA de seno. Respetar mis creencias, ser compasivos y ofrecerme, eso sí, desde mi deseo, desde mi necesidad, el óptimo desempeño clínico que la evidencia nos dé. Y claro, tiene que ser segura, tiene que ser eficiente, tiene que ser equitativa, todas las demás dimensiones. He aquí un dibujo de cómo me lo imagino yo. Si la atención en salud se pudiera dibujar, imagínense ustedes esta imagen donde hay una carrilera, que es el mejor modelo de atención integral posible que nos dice la evidencia que se puede lograr. Todos sabemos que afortunadamente para el cáncer de seno hay una excelente literatura, entonces es posible construir y existen mejores maneras de atender a una paciente con un cáncer de seno buscando el óptimo resultado clínico. Esa es la carrilera. El tren representa entonces la atención que se integra y que se ajusta a las expectativas, en este caso de esta mujer con un cáncer de seno. El tren recibe, y este punto es fundamental, allá arriba, desde esa caja, una cantidad de carbón. Y más atrás, si la foto fuera lo suficientemente buena, podrían ver ustedes el tanque del agua. O sea, los servicios, los insumos, los medicamentos vienen al tren, ¿sí? Desde el modelo clínico se integra y se centra en el paciente y la atención que se definió para el paciente. Y es el paciente entonces, de ahí ese dibujito, quien define el destino de la atención y en ciertos momentos también la conduce. Y yo voy a terminar mi presentación con un breve ejemplo. Estos son mi papá y mi mamá. Mi papá y mi mamá son personas mayores de 80 años. Mi padre acaba de fallecer de una enfermedad coronaria crónica severísima de 91 años. En la vida de ellos, sus valores son muy especiales y yo pienso que de eso se trata. Mi mamá, ahí donde la ven vestida de colorines con su sombrero multicolor, es una mujer que nació con alegría al vivir. Esa alegría al vivir hace que ella quiera en todo momento disfrutar. Le gusta la buena comida, le gusta el buen vino que lo acompaña, le gusta viajar, le gusta bailar. Sin embargo, ella firmó hace unos meses, a raíz de la enfermedad de mi papá, una voluntad anticipada. A mí que me dejen quieta. Yo no quiero ni que me hospitalicen. A mí exclusivamente denme paliación y en mi casa rodeada de los míos. Mi papá, 91 años, toda la vida hipertenso, toda la vida cardiópata, toda la vida con enfermedad renal y en los últimos años además un Parkinson avanzando y le pueden ver con su bastón. Me dijo a mí, me dio la instrucción claritica, yo no voy a firmar ninguna voluntad de esas. Lo que yo quiero es que a mí me hagan lo que sea, que se pueda hacer hasta el día en que se pueda hacer, y me marcó una sola línea. Eso sí, no me conectes a ningún aparato que me vaya a aislar de ustedes. Ese día dejan de intervenirme. Y con esa claridad pudimos acompañarlo en sus últimos días. Esto es de lo que se trata nuestro trabajo y con esta imagen los dejo. Mil y mil gracias. Gracias, doctora Terry. Muchas gracias por esta conferencia tan bonita, tan valiosa y por esta invitación al sector a sumarse a trabajar por el cuidado centrado en la persona y por mostrarnos que esto es más que comodidades y que un ambiente acogedor en una institución. El cuidado humanizado crea experiencias amorosas y en realidad satisfacción en el paciente. Vamos a dar paso a la siguiente conferencista, es la doctora Jessica Lozano.
Bienvenida, doctora Jessica. La doctora Jessica es enfermera, magistra en gestión de la seguridad clínica del paciente y la calidad de la atención sanitaria de la Universidad Internacional de La Rioja, asesora de la Oficina de Calidad del Ministerio de Salud y Protección Social, responsable del diseño e implementación del modelo de asistencia técnica en el Plan Nacional de Mejoramiento de la Calidad en Salud para las direcciones territoriales de salud. Bienvenida, doctora Jessica. Muchas gracias, Laura. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí y muchas gracias por la invitación a la OES y a Vitalis. Quiero compartir con ustedes parte de mi experiencia en este sector y también, por supuesto, temas que han sido parte de lo que he trabajado en varios de estos años, un poco, digo yo, enamorada de este tema de la calidad y, por supuesto, de la acreditación. Bueno, se ve perfecto. Entonces, le confirmo, gracias. Se ve perfecto, doctora Jessica. Siga. Muchas gracias. Bueno, quiero hablarles de 3 temas fundamentales. Voy a tratar de controlar el tiempo porque pues a veces me emociono y bueno, ustedes me avisan por favor. La gestión de la seguridad del paciente y la humanización, la política nacional de humanización que está en este momento a punto de salir a la luz pública en el Ministerio de Salud, y el diseño de una ruta de seguridad y humanización que son ejes centrales en la acreditación. Pues primero quiero hablarles del nuevo enfoque en el que venimos trabajando en estos 2 temas. Primero que todo, pues tener claro que nosotros venimos de un sistema que nos centraba en algo que salía mal, en que teníamos que trabajar en solucionar problemas, en que teníamos que identificar cuáles eran esas problemáticas para empezar a avanzar, identificar causas. Y ahora lo que nos estamos encontrando y el reto grande que tenemos es, vamos a trabajar por aquello que sale bien en nuestra organización. ¿Qué es lo que nos está funcionando? ¿Qué es lo que definitivamente hace lo que acaba de decir, o que nos acaba de decir Tere, lo que le da valor a nuestros pacientes? En cuanto a la gestión, dejamos el término y dejamos de ser reactivos, de centrarnos en el evento o en el riesgo inaceptable para pasar a cosas en forma similar, bien o mal. Entender el cómo es muy importante. Y ese cómo voy a hablar un poco más adelante de esa construcción que a veces no solamente es académica o no está en los libros, sino definitivamente surge de la iniciativa y de la innovación y del trabajo colaborativo. La actitud del humano, que se entendía como no confiable, pasar a entender que la variabilidad y la resiliencia son hoy en día valoradas. Y asimismo, que la variabilidad de nuestros procesos debe ser reducida y pasar ahora a ser gestionada. Antes pensábamos que la variabilidad tendría que ser reducida y ahora estamos centrados en la importancia de ser gestionada. El liderazgo, un liderazgo reducido a unos estilos de liderazgos diferentes, y nos enriquecemos cada vez más de esa variedad de estilos. Y el trabajo en equipo, que pasaba de ser de un modelo individual versus trabajo en equipo a la colaboración y el desempeño clínico. Y me van a escuchar mucho hablar de colaboración y de co-creación. Entonces, este es un esquema sencillo donde tanto la seguridad como la humanización tienen cabida. Definitivamente siempre vamos a tener que trabajar empezando por nuestra planeación estratégica y por el compromiso de los directivos. Y ese compromiso con los directivos no solamente es la alta gerencia, es involucrar también a la familia, hacer alianza con el paciente, a tener la posibilidad de que el paciente desde las diferentes formas de su participación nos comunique, nos diga qué piensa, nos diga qué siente. Con ese propósito de crear
entornos seguros y humanizados. Y crear una cultura de humanización también y de seguridad donde podamos evaluarla, que tengamos cómo medirla, un clima de seguridad, reportar, analizar, evaluar y tener espacios de discusión respecto a esos resultados. Y por supuesto, esa evaluación de la adherencia, tanto de la política de seguridad como de la política de humanización, que nos permite identificar si lo que estamos definiendo y esa planeación que hemos tenido está representándose y se está dando, y lo tenemos que hacer para que pueda ser medible, no solamente medible en indicadores, sino medible y tangible para las personas, de tal manera que tendremos que empezar a generar una serie de comportamientos esperados, definirlos, para que ese traslado de la información y de esa planeación sea mucho más fácil de entender y adoptar por las personas. Y por supuesto, ya que estamos diciendo que tenemos que construir un clima colaborativo, pues desde ese mismo instante estamos generando el compromiso de los equipos y de las personas. Y finalmente generar procesos que nos permitan ser seguros y humanizados con la identificación de riesgos y la variabilidad y gestionar esta variabilidad de la que hemos hablado. Entonces, la gestión clínica excelente y segura es adelantarnos a las necesidades de los pacientes. Fíjense que acabamos de escuchar a Tere y nos está precisamente diciendo es cómo entendemos esas necesidades, cómo la organización se centra a través de diferentes mecanismos para escuchar permanentemente y para identificar qué requieren nuestros pacientes. Tener la capacidad de captar esos estados emocionales de los demás, pero eso también hay que enseñárselo a cada uno de nuestros colaboradores. Cada vez que las personas se dirigen, que los profesionales y que nuestros colaboradores de la salud se dirigen a las personas, deben tener esa capacidad primero de escuchar y leer a esa persona para saber cómo se dirigen y cuál es la mejor manera para lograr esa comunicación que necesitamos y ese entendimiento. Y en seguridad del paciente, la empatía, que también funciona para la humanización, es conocer qué quiere el paciente, lo que puede amenazar y cómo lo podemos solucionar. Y díganme si no hoy en día todos estamos entendiendo, antes la empatía para todos era una definición de ponernos en los zapatos del otro. Yo creo que ya no hay ningún ser humano en este momento y después de la pandemia que no tenga claramente, no tenga tan claro el término de empatía, y es que porque cada uno de nosotros ha tenido que sentir lo que significa despedir a alguien. Víctimas en seguridad del paciente es entender entonces cómo se puede, qué siente el paciente y su familia, cómo se siente el personal de salud una vez ocurren o sufren emocionalmente algunos sucesos de seguridad, y por supuesto comprender qué le pasa a la organización. Eso entonces nos hace empáticos y hace que tengamos un clima de seguridad y de humanización. Y entonces la empatía realmente es una cultura positiva de seguridad que se caracteriza por una comunicación asertiva y una permanente empatía con nuestros pacientes. ¿Y qué nos hace empáticos? Saber qué piensa, qué siente, qué expresa su lenguaje corporal. Es muy importante que los colaboradores aprendan a hacer esto. Más que hablar, más que dar información, empezar por leer a nuestros pacientes y escucharlos para luego sí proceder a hablar con ellos. Esto, por ejemplo, les traje aquí algunas frases muy rápidas de una mujer que durante 2 años, después de sufrir una fractura de fémur, falleció por múltiples cirugías. Y varias de sus frases, que ella decía era: tengo miedo, quiero bailar, todo es por mi edad, como soy vieja ya no me prestan atención. Y el lenguaje de los profesionales: la familia decide, pero si no se opera, se muere. Y la organización puede estar entonces trabajando en identificar estas necesidades, en reconocerlas. Pero los profesionales y el personal que trabaja y los colaboradores van a empezar a entender cómo se dirigen y cómo
intervienen y reconocen cada una de estas necesidades. Y una frase que con frecuencia decía esta mujer es: el dolor más fácil de soportar es el dolor ajeno. Entonces, queremos y estamos ante unas organizaciones y ante un sistema en donde nuestros pacientes manifiestan diferentes situaciones, quieren y tienen diferentes expectativas. Y nuestra cultura positiva entonces se debe caracterizar por una comunicación basada en la confianza mutua entre las personas, entre el equipo de salud, entre el paciente y su familia, y así lograr que exista un compromiso en todos los niveles de la organización, repitiendo la importancia de reportar, clasificar y gestionar para aprender de ello. Si queremos entonces enlazar la seguridad con la humanización, debemos proteger a las víctimas del evento adverso. Y por supuesto, entonces no estamos hablando solamente del paciente y su familia, de los colaboradores. Para que esta cultura que queremos construir nos permite identificar, contar no solamente con un programa alineado con la política de seguridad, que el talento humano esté entrenado y capacitado y exista cultura de seguridad. Y aquí voy a detenerme para trabajar en esos espacios académicos diferentes, donde haya interacción, donde las personas aprendan desde su realidad, ¿sí? Desde su día a día. Que los pacientes y familiares participen en su seguridad quiere decir que les enseñemos a participar, que les enseñemos a preguntar, que se cuenta con estrategias y logros de las metas de seguridad, que existe trazabilidad de los eventos adversos para analizarlos, intervenir las causas y difundir las mejoras, y que se reconoce e intervienen los riesgos al atender a los pacientes y que se mejora la gestión clínica. Eso hace que una institución se reconozca o identifique como una institución segura. Y finalmente que se gestiona nuestro comité que sale parte y es una estructura multidisciplinaria. Y aquí vuelvo a centrarme en lo que inicialmente dije, esa colaboración y esa co-creación que hace esa interdisciplinariedad. Y por supuesto, definitivamente nos hace una institución segura cuidar de quienes atienden a los pacientes y ocuparse de su seguridad. Voy a hablarles muy rápidamente de la Política Nacional de Humanización. La Política Nacional de Humanización viene construyéndose ya hace varios meses, desde el año pasado, venimos trabajando y por supuesto ha empezado con una estrategia pedagógica y empezó desde una cultura participativa y colaborativa, con la construcción de unos nodos que permitió identificar cuáles eran esas creencias, cuáles eran esas prácticas en cada uno de los departamentos en donde se crearon estos nodos y empezaron a escuchar a las personas e incluso con narrativas, que es la forma más fácil en que las personas nos pueden comentar cómo se sienten frente a la humanización. Y bueno, hay narrativas, pero también podemos hacer grupos de enfoque. Es identificar qué pasa y qué sienten cada una de estas personas. Definir, ahora sí, qué brechas y qué visiones tenemos compartidas. Cuál es nuestra cultura actual y cuál es la cultura deseada. Y finalmente, construir entre todos una cultura de humanización. ¿Cuáles retos suponen entonces crear esta cultura de humanización? Mejorar la experiencia de las personas, invitar a la academia a replantear su estructura formativa y teórico-práctica, consolidar la cultura colaborativa de humanización, y es que ya no podemos trabajar solos, necesitamos de otras disciplinas, necesitamos de otros saberes, y posiblemente ya no vamos a estar trabajando los de salud construyendo la humanización, vamos a tener que estar entonces compartiendo con antropólogos, con sociólogos, y lo mismo va a pasar con la cultura de seguridad. Se enriquece la cultura nuestra cuando traemos a otros a que nos ayuden a pensar, a que nos ayuden a entender lo que funciona y lo que no funciona. Obtener la participación de los múltiples agentes del sector, generar espacios de participación y trabajo articulado con la ciudadanía y motivar a los agentes del sector y sectores relacionados a generar, adoptar y co-crear la propuesta de la política. Por tanto, esta es una política que no está en responsabilidad de los prestadores de servicios de salud. Es una política que nos invita
a que todos los sectores, diferentes sectores, aporten y construyan desde las necesidades de la población. Y finalmente quiero dejarlos con el diseño de la ruta de la seguridad y la humanización, que son las propuestas que finalmente les dejo para que podamos empezar a construir esa ruta desde donde estemos. Primero y ante todo, por supuesto, el compromiso directivo. Ese compromiso real, claro y comprensible con la seguridad y la humanización, que no solamente es la política de humanización, es estar en los espacios en donde se comparte, en donde se construye. Hace poco un gerente de una organización nos decía, en toda esta época de la pandemia, básicamente lo que hicimos fue reunirnos al final de la tarde para escucharnos qué estábamos sintiendo y qué nos estaba pasando. Y no era una reunión formal, ¿cierto? Era una reunión informal. Porque aquí también quiero decirles que muchas cosas se logran en las reuniones que no son tan programadas o no tenemos tan programadas como los comités. Incluso me ha dado mucho éxito, por ejemplo, cuando a través de cursos construimos para la organización. Y ahí la gente se siente sin temor, no se siente evaluada, pregunta, propone. La seguridad y la humanización liderada desde el equipo directivo. Y que haya un tema permanente en las diferentes reuniones de la dirección. Diseñar la experiencia del paciente como un factor diferenciador. ¿Cuál va a ser esa experiencia que queremos construir? Pero esa experiencia que queremos construir, como lo acabo de decir, tiene que nacer desde escuchar y desde generar estos diferentes espacios donde los pacientes nos narren, donde las personas nos digan qué quieren. Compromisos éticos y un compromiso y generar ese compromiso ético con la organización. La política tiene que ser eso, ese compromiso, esa forma en que nos comprometemos con las personas a que realmente lo que está dicho allí lo vamos a cumplir. También es generar espacios de análisis y discusión en torno a la seguridad y la humanización en reuniones de dirección y en otras reuniones en espacios donde las personas sencillamente se reúnan para trabajar, o espacios formales o informales. Comprender las necesidades de mejoramiento de la organización y cuáles son esas necesidades de pacientes, familiares y equipos de salud y equipos administrativos. Desde los equipos de mejoramiento, ustedes ya saben, muchos de los que están ahí, la estructura propuesta para los equipos de mejoramiento en acreditación, pero sin duda es la fórmula mágica que nos ayuda a que los procesos mejoren. El liderazgo al interior de los equipos de la organización es evaluar, muchas veces tenemos equipos formales, pero también tenemos equipos informales que se van construyendo, como les decía o como les mencionaba hace poco, hace un rato, de simplemente saber qué es lo que nos pasa y saber qué es lo que se siente. Una visión que ayudarles a tener una visión integral para acompañar la estrategia, involucrar más al paciente en su compromiso con la seguridad y el autocuidado, evaluar las diferentes formas en que podemos llegar al paciente y a su familia de la mejor forma, de una manera pedagógica, de una manera más cercana, y que sean incluso ellos mismos los que empiecen a formar a otros pacientes y los que empiecen a compartir sus experiencias con otros pacientes. Simplificar los pasos de la acreditación y permitir que fluya la dinámica de trabajo. Son espacios en donde las personas deben sentirse un poco más relajadas, un poco más con la posibilidad de hablar, conversar y compartir, ¿sí? A pesar, por supuesto, de la formalidad que requiere y la metodología rigurosa que también requiere la acreditación, pero llegar a tener espacios donde las personas quieran ir. No hay nada más difícil de trabajar en acreditación si los espacios de autoevaluación, si los espacios de mejoramiento se vuelven espacios rígidos en donde simplemente las personas van a trabajar. Hay que ver cómo la gente
necesariamente empieza a buscar en la acreditación esa posibilidad de mejorar su propio trabajo. La búsqueda permanente de tomarse un tiempo para identificar quién es el receptor de la información antes de comunicarse con el paciente y o familiar. Y es ahí donde les digo, hay que enseñarle a las personas a leer a los demás. Hay que compartir con ellos esa posibilidad de que en diferentes casos y en diferentes circunstancias tengan cómo responder ante los problemas, ¿sí? Ante las diferentes situaciones y ante las diferentes circunstancias en torno al paciente. No todos los pacientes, entonces, por supuesto, son iguales y no todas las personas nos van a responder de la misma forma. Y la comunicación como una herramienta efectiva, ¿sí? Que la organización nos empieza entonces a nosotros a identificar como una cultura cuando los comportamientos de cada uno de ellos, no es lo mismo que digamos salude a que nos digan para saludar, debemos saludar, por ejemplo, mirando a los ojos o dando la mano, o incluso en estos momentos en donde hemos sentido un poco que la pandemia nos ha distanciado y que el tocarnos ya no es posible. Pero fíjense que hemos encontrado como también el hecho de no necesitamos, la empatía se transmite cuando simplemente tocamos el hombro de otra persona cuando está ante una situación difícil. La medición, pues sin duda, es importante en esta ruta, es parte del día a día, se requiere establecer una forma clara y precisa para medir. Es necesario establecer mecanismos de comunicación permanente de los resultados y una implementación permanente de listas de chequeo que nos ayuden a identificar que lo que está pasando en la organización es lo que debe ser. Bueno, y como parte de ese mejoramiento, establecer metas, comunicar y retroalimentar permanentemente los resultados y disciplinar en la monitorización y resultados de alto nivel y de exigencia de los logros. Establecer esos espacios de compartir experiencias, también formales e informales, e incluso desde donde ya están generados, allí podemos empezar a hacer esta comunicación. Espero haber cumplido el tiempo exacto que me dieron. Les agradezco muchísimo el haber estado aquí y el permitirme participar y contarles de la seguridad y de la humanización. Muchas gracias a todos. No, a usted, doctora Jessica, muchísimas gracias por compartir tan valiosos conocimientos y experiencia y una vez más demostrarnos que enfocados en la seguridad del paciente y la humanización podemos entregar un servicio que mejora transversalmente los procesos de las instituciones de salud. Mil gracias. Vamos a continuar con nuestra última panelista, la doctora Ángela Caro. La doctora Ángela Caro es farmacéutica, epidemióloga, máster en atención farmacéutica y máster en educación con estudios formales en liderazgo y seguridad del paciente. Es miembro fundador y presidenta de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia. Es miembro de junta directiva de la Asociación Internacional de Farmacovigilancia también. Es miembro fundador de la Red Latinoamericana de Ergonomía y Factores Humanos de los Sistemas de Salud. Actualmente es la directora de la carrera de Química Farmacéutica de la Pontificia Universidad Javeriana. Mil gracias, doctora Ángela, por estar acá y bienvenida. No, mil gracias a ustedes por la invitación. Como siempre es un placer compartir en estos espacios tan hermosos que nos proveen para poder contar acerca de algo de la experiencia que tenemos en temas de medicamentos. Voy a compartirles mi presentación. Ustedes me dirán. Sí, señora, la estoy viendo perfectamente y la escucho perfectamente también. Muchas gracias, Laurita. Bueno, me hicieron esta invitación maravillosa de parte de Vitalis y de la OES, la cual agradezco profundamente, para que les hablara acerca de un tema de buenas prácticas de etiquetado e implicaciones en la seguridad del paciente. Creo que todos nosotros estamos muy alineados en que lo más importante no es tener el sellito de acreditación, sino realmente trabajar por nuestros pacientes y garantizar
que estamos haciendo las cosas de la mejor manera y que nuestros pacientes están seguros, entendiendo que lo que hoy consideramos nuestros pacientes, pues mañana puede ser algún familiar nuestro o alguna persona que amamos y que queremos y que está recibiendo una atención sanitaria en cualquier institución del país o de Latinoamérica. Entonces, quiero empezar con esta reflexión y quiero que nos tardemos 2 minutos pensando cuál es la diferencia entre la copa de la izquierda y la copa de la derecha. ¿Qué puede estar pasando en la imagen de la izquierda, donde ya vemos una copa de vidrio completamente fragmentada, completamente rota, que se ha caído y que probablemente por más que yo intente rehacerla, pues no lo voy a lograr? Versus la copa de la derecha que está en una franca caída, que probablemente, en caso de que no la tengamos, pues que se va a caer y se va a romper y va a quedar como la otra. La diferencia entre una y otra es que una es un daño irreparable y la otra es un riesgo latente. Y ese riesgo latente se puede convertir en un daño irreparable si yo no hago nada. Y nosotros todo el tiempo, cuando estamos hablando de la atención en salud, estamos con riesgos latentes, porque trabajamos dentro de sistemas complejos y esos sistemas complejos tienen una probabilidad muy alta de dañar a nuestros pacientes. Entonces, ¿qué preferimos? ¿Agarrar la copa cayendo o intentar después pegar esos fragmentos de vidrio y tratar de obtener una copa completamente intacta? No lo vamos a lograr, obviamente. Ahora, bajo la misma lógica, si esa que vimos allí, esa copa rota, estuviera acá en este cuadrante donde están las interrogaciones, ¿cuál sería ese daño irreparable que podríamos encontrar si el riesgo que estamos viendo es la administración de un medicamento a un paciente? Y pensemos en un paciente vulnerable como esta pacientita hermosa que está allí recibiendo su medicación. Si el riesgo, si la copa cayendo es esa administración de ese medicamento, ¿qué podríamos colocar en este cuadro como riesgo irreparable? Como daño irreparable, perdón. ¿Qué podría estar en ese cuadro? Pensémoslo un minuto. La muerte de la pacientita o un fallo muy grave que puede ser no recuperable o la madre llorando a esta bebé. ¿Cuál es ese daño irreparable? Esto para llevarlos un poco a lo que estábamos hablando previamente de la humanización y de la empatía. ¿Hasta dónde logro yo entender que vivimos en un día a día con riesgos latentes para nuestros pacientes o para las personas que están, a las cuales les estamos brindando en salud, y que esos riesgos latentes se pueden concretar y pueden generar daños irreparables? Y que si afortunadamente no ha sucedido en nuestra institución, pudiera suceder en cualquier momento, si nosotros no tomamos las acciones para mitigar esos riesgos. Con esa reflexión me voy a ir a una definición, y es la definición de errores de medicación. Cuando estamos hablando de los problemas que suceden cuando utilizamos medicamentos, podemos ver diferentes tipos de problemas. Por una parte, están estas reacciones adversas a los medicamentos que son inherentes al producto y que yo definitivamente casi que no voy a poder controlar. En algunos casos puedo mitigar reacciones adversas a medicamentos bajo unos protocolos o unas condiciones muy particulares, o las agencias regulatorias pueden minimizar los riesgos de una reacción adversa a medicamento cuando, por ejemplo, reducen la población en la cual se va a utilizar este medicamento. Pero en general las reacciones adversas a medicamentos no son controlables. Lo que sí podemos trabajar y podemos controlar muy bien son los errores de medicación, porque los errores de medicación, como lo estamos viendo en la definición, son eventos prevenibles, es decir, que yo tengo toda la opción de hacer algo para que ese riesgo no se concrete y finalmente no vaya a generar un daño irreparable como en la pacientita que estábamos viendo en la presentación anterior. Entonces, es un evento que es prevenible, que le puede causar daño al paciente cuando el medicamento está bajo el control de un profesional sanitario o del mismo paciente. Por eso es que cobra vital importancia la educación a nuestros pacientes para que ellos puedan manejar estos riesgos y puedan mitigarlos de alguna manera. Y pueden estar relacionados con la práctica profesional, con los procedimientos, con los sistemas, y se dan en muchas partes, en cualquier momento del uso del medicamento: la prescripción, la comunicación, el etiquetado, que es una de las cosas que vamos a hablar hoy, el envasado, la denominación, preparación, dispensación, distribución. En cualquier momento del uso del medicamento me puedo encontrar con un error de medicación. Entonces,
Muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿y qué tan importante es este tema de los errores de medicación? Pues quiero decirles que la Organización Mundial de la Salud lo considera el problema más importante en salud pública en este momento. Lo tenemos como un reto en el año 2017. Surge el tercer reto global de la seguridad del paciente de parte de la Organización Mundial de la Salud y es reducir los errores de medicación. Y surge esta campaña que se llama Medication Without Harm. Esta campaña lo que pretende es que en 5 años, partiendo del 2017, es decir, se nos acaba el tiempo en el 2022, logremos minimizar los eventos asociados, los errores asociados a medicamentos en un 50%. Es un reto importantísimo y depende de todos nosotros poder trabajar sobre ello para lograr que finalmente lo alcancemos en el 2022. Entonces, lo que hace la Organización Mundial de la Salud es que nos plantea diferentes estrategias para que se minimice ese riesgo. Da unas responsabilidades a los pacientes y al público en general en términos de estar mucho más comprometidos con su terapia. Da unas responsabilidades, por supuesto, a los profesionales de la salud, da unas responsabilidades a los medicamentos o a los productores de medicamentos y allí, en estas responsabilidades que da a los productores de medicamentos, entra algo de lo que vamos a hablar, que es el labeling, es decir, el etiquetado del medicamento. Está explícito, solicitado por parte de la Organización Mundial de la Salud, porque ya está establecido plenamente que uno de los riesgos más importantes para la salud, para que sucedan los errores con medicamentos, es el etiquetado. Entonces vamos a hablar acerca de una terminología importante, que es la isoapariencia. ¿Qué es la isoapariencia? Tal vez ustedes no lo reconozcan con ese nombre, pero es la manera en que se le denomina a nivel mundial a estas presentaciones de los medicamentos que son demasiado parecidas. Entonces, sé que muchos de nosotros que estamos en la práctica asistencial, en los hospitales, vemos con frecuencia este tipo de casos, donde encontramos que hay presentaciones comerciales que son exactamente iguales y nos llevan a lo que hemos conocido en otros términos como los medicamentos LASA o medicamentos de nombre similar y presentación similar. LASA por look alike, sound alike, look alike se ven parecidos o sound alike suenan parecido por un nombre similar. Entonces, cuando hablamos de isoapariencia nos referimos justamente a que los medicamentos ISO son iguales en su apariencia. Y esto está debido, entre otras cosas, a que las industrias productoras de medicamentos no generan esas buenas prácticas de etiquetado donde todos los productos que manejan se ven muy parecidos. Y por tanto, como se ven tan parecidos, me pueden inducir a un error. En el momento en que yo voy a utilizar el medicamento, puedo utilizar el medicamento que no es. Me puedo confundir. ¿Por qué? Porque soy un ser humano. Y esto es muy importante recordar que los seres humanos estamos inmersos dentro de estos sistemas complejos. Y como seres humanos nos vamos a equivocar. O sea, tengan la plena certeza. Yo usualmente en estas conferencias cuando son presenciales les digo, levanten la mano el que nunca se haya equivocado en nada. Pues obviamente todos nos equivocamos y nos equivocamos en el día a día. Todos los días nos equivocamos de alguna manera. Entonces, ahí es donde viene cómo hago yo, sabiendo que hay un ser humano que se va a equivocar, cómo hago para minimizar el riesgo y que se equivoquen al mínimo. Al generar sistemas donde los productos son demasiado parecidos, pues la probabilidad de que yo induzca al error al usuario es muy alta. Entonces, ha habido una serie de movimientos para minimizar este tema de la isoapariencia. Aquí les traje un ejemplo de este grupo de españoles que su grupo en Twitter es muy famoso, que es Stop Errores de Medicación. Y ellos promueven, andan todo el tiempo cazando fotos de productos que son parecidos para presionar de alguna manera a las agencias regulatorias para que generen buenas prácticas de etiquetado en sus países, pero adicionalmente a los productores para hacer cambios en los etiquetados. Porque sé que muchos de ustedes, por ejemplo, sabrán que se pueden colocar etiquetas en el momento del uso, pero eso no siempre es la mejor estrategia. Y entonces ahí me voy a ir a la siguiente diapositiva, que es
un caso doloroso que sucedió aquí en Colombia y que nosotros, particularmente desde la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia, analizamos bastante bien. Se los voy a relatar para quienes todavía no lo conozcan o no estén en contexto, y es que una madre acude a una farmacia por un medicamento formulado de rutina como un antiparasitario, que es el albendazol, para cada uno de sus 2 hijos, un hijo de 7 años y un hijo de 10 años. Al llegar a la casa sigue las instrucciones médicas que dice, dele el frasco completo a cada niño. Y al rato se da cuenta que sus 2 hijos están dormidos y finalmente no logra despertarlos porque los niños han fallecido. Al revisar el frasco ve que el medicamento administrado no es albendazol, sino que el medicamento que tiene en sus manos es tramadol. Y finalmente se concluye que fue un error de dispensación. Entonces, este es uno de los miles de casos que suceden todos los días en diferentes instituciones, en diferentes partes, en el país y en el planeta. Estos son, digamos que este es un caso que salió a la luz, que sale, se reporta y salen medios de comunicación y por lo tanto toma mucha trascendencia. Pero la pregunta es cuántos casos de estos podemos encontrarnos por no solamente el hecho del error de dispensación como tal, sino más allá de eso, ¿qué hizo que ese error sucediera? Y una de las variables, no les voy a decir que la única, porque no es así, los sistemas complejos manejan muchísimas variables, pero una de las variables, sin lugar a dudas, puede ser la isoaparencia del producto, porque los 2 productos eran exactamente iguales y lo único que había diferencia entre los 2 era el nombre, que en uno decía albendazol y en el otro decía tramadol. Entonces, desde la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia hicimos todo el análisis de este caso y empezamos a plantearnos, al parecer, podría decir es un caso obvio, ¿no? Una persona le entregó el medicamento que no era a la madre. Pues sí, pero es que mucho más allá hay otras variables que están influenciando que eso finalmente sucediera, o otras oportunidades de mejora que uno podría trabajar para que un caso de estos no se repita. Por ejemplo, desde la agencia regulatoria. Entonces, la primera pregunta es, ¿Colombia tiene políticas para minimizar la isoaparencia? No. Colombia no tiene políticas de ese tipo. De hecho, ha habido algunos proyectos de ley, algunas propuestas para trabajar en temas de etiquetado que aún no se han concretado. Entonces, estos medicamentos, si ustedes van hoy día a una droguería, a una farmacia, a un servicio farmacéutico, tanto ambulatorio como hospitalario, se van a encontrar que siguen habiendo muchísimos medicamentos que son muy parecidos. Entonces, no hay una política clara como país para reducir este tipo de riesgos que sí, digamos, ya existen otras políticas en otros países o existen por lo menos una visualización de que esto es un problema importante. El otro punto es, bueno, entonces la agencia regulatoria, estoy hablando del INVIMA en este caso, ¿cómo analiza las artes y las etiquetas de un producto? ¿Está atento de que hay una probabilidad de confusión entre estos medicamentos? ¿Hay algún lineamiento al respecto? Porque acá todas las artes y todas las etiquetas se analizan por parte del INVIMA. Entonces, ¿cuál es el análisis que se hace si algo tan importante como la isoaparencia, por ejemplo, no se está teniendo en mente? Y claro, uno dice, pues es que el del INVIMA no puede decir que esa etiqueta no funciona o no sirve o ese arte no sirve, pues porque no hay un lineamiento del ministerio que diga que ese arte no sirve. Entonces, por más que yo pueda tener un concepto técnico como persona del INVIMA, pues simplemente no le puedo decir al laboratorio que esa etiqueta no le va a funcionar porque pues no hay un lineamiento como tal establecido. Sin embargo, lo reconocemos como un problema, sabemos que está ahí. Por tanto, no hay una política nacional de minimización del riesgo. Si nosotros revisamos, por ejemplo, la política farmacéutica nacional, que es la política que rige toda la información de cómo manejar los medicamentos en el país, en la política farmacéutica nacional no hay ningún tema de este tipo. ¿Listo? Vámonos a otro punto de vista. Entonces, la persona, la regente, quien estaba dispensando el medicamento, pues ve 2 medicamentos muy parecidos, simplemente los toma, probablemente no hay una inspección visual suficiente, no hay una lectura. Yo en algún momento hicimos un análisis en otra organización sobre errores de dispensación y nos dimos cuenta que el problema y que la causa raíz del error de dispensación es que la gente no lee. Así de sencillo, no lee. Entonces, si no hay una lectura como tal del producto, pues claro, me guío por el empaque, me guío porque lo tomé del sitio donde pensé que debería estar el otro y simplemente me puedo equivocar. Probablemente
no hubo un doble chequeo. Si hay un doble chequeo, una primera revisión, receta versus medicamento, tramadol, albendazol, tramadol, ¿qué pasa acá? No, esto no coordina, debería ser albendazol, pero en mi mano tengo tramadol. Entonces, no hubo ese doble chequeo seguramente. Por otra parte, seguramente que las condiciones ambientales en las que estaba la trabajadora pudieron influenciar. Gran volumen de pacientes, no cumplir un protocolo, no hubo una verificación, por ejemplo, del código de barras para verificar que ese producto era el que debía entregar, o simplemente un exceso de confianza en mis labores. ¿Listo? La empresa dispensadora tendrá unas políticas para medicamentos LASA. La empresa dispensadora, habría suficiente supervisión, estarían almacenados cerca los medicamentos LASA, tendrían etiquetas que dijeran que era LASA, tendrían alguna diferenciación adicional. La persona que recibe el medicamento, ¿será que le hemos formado y le hemos informado acerca de los riesgos de la isoapariencia y que sepan que allí se puede confundir? Seguramente no. Las personas que están recibiendo los productos, los que llamaríamos las personas del común, que no son profesionales de la salud, usualmente no revisan esto. Puede que nosotros mismos, los profesionales de la salud, tampoco lo hagamos. Entonces, miren que hay miles de variables que pudieron llegar a hacer que ese tema se presentara, pero el tema de la isoapariencia, pues obviamente fue uno de los más importantes. Entonces les traigo esta frase muy interesante de Lucian Leib, que dice: los seres humanos se equivocan porque los sistemas, tareas y procesos en los que trabajan están pobremente diseñados. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que no están correctamente diseñados los sistemas y por tanto, pues tenemos muchos más riesgos. Entonces, aquí les traigo lo que se ha construido como buenas prácticas de etiquetado por parte de la red de la International Medication Safety Network, que es la red internacional que trabaja en este tema de seguridad de medicamentos. Y aquí está lo mismo que nosotros analizamos, que no hay una regulación estricta en temas de etiquetado. Debería haber regulaciones más estrictas en temas de etiquetado y debe haber un testeo antes de lanzarlas al mercado. Debería saber que al salir al mercado tiene que funcionar esto para que no haya confusión. La industria farmacéutica debe trabajar en el etiquetado y el packaging de sus productos. Los hospitales, antes de incluir un nuevo medicamento en su guía, deben evaluar el aspecto del tema del labeling. Deberían saber que hay un posible riesgo. Por otra parte, deberíamos tener como códigos identificadores y revisar periódicamente la lista de estos medicamentos que son de presentación similar para minimizar ese riesgo. Y en general, hacer estrategias para reducir ese tipo de errores. Yo me siento muy orgullosa de esta diapositiva por varias razones. La primera, porque esta es una charla que realizó Michael Cohen. Michael Cohen es el presidente del ISMP, el Institute for Safe Medication Practices, los líderes a nivel global en temas de seguridad de medicamentos, y nombran aquí una estrategia de etiquetado diferencial que ha realizado una persona que yo estimo particularmente muchísimo por ser un colega farmacéutico, Santiago Garnica, y algo que ha hecho Colombia se pone a nivel mundial como ejemplo de buenas prácticas de etiquetado. Entonces me siento muy feliz como colombiana cada vez que veo a Michael Cohen o a las personas de la FDA mostrando este tipo de ejemplos. Y pues nada, en lo que debemos trabajar es en lograr esa identificación, romper la isoapariencia. ¿Y cómo lo podemos lograr? A través de etiquetados diferenciales. Esos etiquetados ojalá pudieran venir directamente desde la industria, pero en caso de que no lo podamos hacer así, pues por lo menos que tengamos ese etiquetado que podamos colocar manualmente, hacer el etiquetado, por ejemplo, en las salas de cirugía cuando nosotros vamos a utilizar medicamentos allí para diferenciarlo. Tenemos muchas jeringas, pues marcarlas muy bien y tratar de minimizar el riesgo de esos medicamentos. Los dejo con esta última frase, y es que nosotros no podemos cambiar la condición humana. Los humanos nos vamos a equivocar, pero podemos cambiar las condiciones bajo las cuales trabajan los humanos. Podemos generar unas estrategias para minimizar los riesgos y particularmente los riesgos en la isoapariencia que son tan importantes. Les dejo aquí mis datos y mil gracias por la oportunidad de poder dirigirme a ustedes. Gracias, doctora Ángela. Es un placer de verdad escucharla. Gracias por mostrarnos de una manera sencilla tantas herramientas que nos permiten y les permiten a las instituciones mejorar sus procesos. Muchísimas gracias.
Bueno, vamos a continuar con la sesión de preguntas. Esta sesión la va a liderar la doctora Janet Durán. Muchos la conocen, la voy a presentar. Sin embargo, la doctora Janet Durán es médica candidata a maestría de salud pública de la Universidad de los Andes. Cuenta con más de 8 años de experiencia en el área asistencial de urgencias y paciente quemado. Su enfoque y el trabajo va dirigido en el liderazgo de proyectos de educación en salud a la comunidad. Actualmente es consultora Senior Plane 3 América Latina Central, desempeña funciones como Medical Case Manager en el proyecto de pacientes internacionales de la OMS. Los dejo con Janet, una feliz tarde. Laura, muchas gracias por la presentación y muchas gracias a todas nuestras panelistas por haber hecho esta interesante presentación. Entonces vamos a iniciar con una pregunta para Jessica. Para Jessica, sí, que dice, la humanización de la atención es obligatoria, como nos contaste en la charla, pero esto no debería ser así. Realmente eso debería ser por ética, deberíamos estar simplemente hablando de este tema. ¿Qué cree usted, doctora Jessica, que podríamos hacer o debería suceder con una entidad en la que se demuestra que el paciente no les importa para nada? Porque muchas veces, por la obligatoriedad de las cosas, se suman a la regla, pero realmente esa cultura de humanización no existe. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Bueno, yo diría que realmente el reto que tenemos hoy en día es precisamente identificar que las personas no es que tengan comportamientos que no es que no les importen las personas. Realmente lo que tenemos y lo que cree y el reto que estamos proponiendo precisamente en esta conferencia y en estos momentos es identificar qué pasa con las personas. ¿Qué es lo que posiblemente hace que su comportamiento no esté alineado con lo que queremos mostrar o ese valor que queremos demostrar en las organizaciones? Y trabajar mucho en los seres, en el ser humano, en un ser humano que estamos atendiendo, que es el paciente, pero en un ser humano que está detrás de él, que también es el colaborador. Yo diría que en este momento hay muchas circunstancias que han hecho que el cansancio y el agotamiento lleven a las personas a sentirse que ya no dan más y que ya no es posible lograr más. Es allí donde es definitivo empezar a trabajar con las personas, a crear estos espacios de reconocimiento e identificación en donde las personas manifiesten lo que sienten, lo que pasa. Porque lo que generalmente encontramos es que las personas quieren lo que hacen. Si uno les pregunta directamente cómo se sienten o cómo se sienten frente al paciente, generalmente, hace poco estaba precisamente revisando una encuesta de clima de seguridad y es curioso porque las personas responden: nos parece que la organización no se interesa por nosotros, pero cuando vamos a ver en general su comportamiento, cada uno de ellos dice: es espectacular trabajar aquí, es espectacular trabajar con los demás. Entonces uno dice: esto es contradictorio, ¿cierto? ¿Cómo así que no se interesan, pero es espectacular trabajar aquí? Entonces lo que finalmente lo que finalmente pasa es que es posible que haya una falta nos hace falta trabajar en la mejor comunicación, trabajar en entender cómo posiblemente lo que estamos haciendo puede verse reflejado por el otro en una falta de interés y cuáles son esos comportamientos que nos están haciendo sentir de esa manera. Pero yo diría que efectivamente los tres, tanto las organizaciones como los pacientes, como los colaboradores, son importantes. Hay que reconocer esos intereses y hay que trabajar en alinear cada uno de ellos para proyectar esta imagen de institución humanizada. Y un tema puntual que ya voy a terminar de decirlo es cómo a partir de lo que se quiere trabajar en humanización es precisamente enlazar a los diferentes actores y agentes en esta construcción conjunta.
porque el asegurador va a tener una responsabilidad importante en la humanización, porque la IPS no va a tener la carga única de la humanización aquí, porque el paciente también va a ser parte de allí, van a construir y diseñar en conjunto, de manera colaborativa, y va a ser que esta forma es la que va a hacer que tengamos una identidad para el sector y no solamente una identidad para unas u otras organizaciones. Muchas gracias, doctora Jessica, por su respuesta. Para la doctora Teresa hay una pregunta que dice lo siguiente. Ya la perdí acá. Con un sistema de salud en donde se retrasan los pagos y habitualmente hay otro tipo de falta de cuidado del colaborador, también como decía ahorita la doctora Jessica, ¿cómo implementar una atención humanizada o que estos le entreguen ese cuidado y esas preferencias al paciente? Es que yo creo que uno no contradice lo otro. El sistema de salud tiene múltiples dificultades y siempre seguirá teniéndolas. Pero por mucho que le hagan, el punto aquí es otro, y es el enfoque que nosotros como líderes de las organizaciones le vamos a dar a la atención. A mí me parece que lo que nos presentó Jessica es fundamental. Las políticas públicas nos guían. Ángela nos dio unos ejemplos de una claridad extraordinaria de lo que nos falta y lo que sí tenemos. Sin embargo, al final del día, yo creo que esto es un tema de liderazgo. Es el liderazgo desde cada organización. Lo que se requiere es que el líder, ya sea el gobierno, la EPS, pero preferiblemente todos los prestadores, tengamos claro que la estrategia fundamental, la misión es esa atención enfocada en el paciente. Cuando eso está claro, lo demás comienza a poderse organizar. Mientras esa claridad no exista, es fácil que los prestadores o las EPS o cualquier otra nos distraigamos con la búsqueda de la plata, con la búsqueda del empleo, el mejor posicionamiento, las 1000 competencias, las de 1000 dificultades que siempre habrá en una sociedad moderna. Se trata de querer hacerlo y tiene que arrancar desde las directivas, quienes deben dar el ejemplo y definir que de eso se trata. Ese es el punto, es liderazgo. Gracias. Gracias, doctora Teresa, muy claro. Creo que para todos, y creo que la doctora Ángela está muy de acuerdo con ese punto. Y aquí hay una pregunta para ella. Dada que los errores de medicación se dan en buena parte por la posibilidad humana de cometer errores, aparte de la capacitación y etiquetado, ¿qué otra metodología se podría aplicar? Wow, hay un montón. Hay un montón de metodologías para aplicar. Estoy completamente de acuerdo y obviamente la doctora Tere es una experta en el tema de liderazgo y a mí me encanta y estudié liderazgo y se basa todo en el liderazgo, y yo trabajo un tema que es el liderazgo colaborativo, el liderazgo transformacional, y es que por supuesto que el líder de la organización tiene que dar un lineamiento, pero las personas que están en lo operativo tienen que ser líderes de sus procesos y tienen que entender que de ellos depende que realmente el paciente esté seguro. Es decir, pueden haber 10 políticas escritas, pero si las personas que están atendiendo directamente al paciente no se consideran líderes de su proceso, no lo van a lograr. Entonces creo que por una parte está ese liderazgo personal del prestador, de la persona que realmente está enfrente del paciente, y el conocimiento de esa persona. A nosotros creo que nos echan el cuento de que después de que tengamos una inducción y una reinducción, pues como que se cumplió, y no. O sea, la información en seguridad del paciente avanza día a día. Estaba mirando por ahí en el chat, alguien decía, ay, su apariencia es un término interesante. Sí, y van apareciendo términos y cosas y vamos mejorando, y se necesita que todas las personas encuentren esa información relevante para ellos. Por eso estos espacios son vitales, por eso estos espacios son súper importantes, porque se capta información nueva y va y se aplica. Y ese estar constantemente aprendiendo nuevas estrategias, pues nos van a servir en el día a día.
Hay muchas. Nosotros, pues, en la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia tenemos un curso de 20 horas solamente hablando de estrategias para reducir problemas con medicación. Pero en general, pues, digamos que por cada etapa del uso del medicamento hay unas estrategias. Hay estrategias para la prescripción correcta de medicamentos, guías de manejo, validación de fórmulas, etcétera, etcétera. Hay unas estrategias específicas para dispensación de medicamentos. Entonces, los dobles chequeos, ya el manejo de la tecnología, el uso de código de barras de paciente versus código de barras del medicamento. Para el tema de la administración, hay bombas inteligentes para manejo de infusiones de medicamentos, hay los dobles chequeos, la minimización de uso de medicamentos vesicantes o de riesgos asociados a ellos, guías de preparaciones de medicamentos. Digamos que no podría detenerme a decirles mayor cosa, pero hay mucha literatura que uno pudiera revisar. Por ejemplo, yo les recomiendo que revisen de ISMP, del Institute for Safe Medication Practices, el cuestionario de autoevaluación de hospitales. Ese es un ejercicio que es supremamente valioso y que nos permite ver si yo tengo todas las estrategias que debería tener. Voy a dejarlo por ahí porque creo que me extendí mucho. Sí, tenemos 1000 preguntas y muy poco tiempo, entonces voy a hacer una última pregunta que les voy a hacer a todas, y es ¿cómo lograr involucrar al paciente y su familia, en el caso de la doctora Ángela, en todo el tema de la seguridad del paciente, y en el caso de la doctora Tere y de Jessica, en todo el tema de la humanización y de las preferencias? ¿Qué estrategias para que este paciente se vuelva más activo y esté más presente en los procesos sanitarios? Podemos empezar con Ángela, muy corto porque nos queda un minutico. Voy a intentar. ¿Cómo vincularlo? Haciéndole entender que su salud es su responsabilidad. A veces tenemos unos sistemas demasiado paternalistas, entonces el doctor me dio la orden, pero es que yo no la hice, pero mejor no le cuento al doctor porque es que el doctor me regaña. Eso no tiene ningún sentido, o sea, la responsabilidad de mi salud es mía. Y en el momento en que yo le digo a las personas, tú eres el responsable de tu salud y tú tomas las decisiones que tú quieras y tú eres el líder de tu salud y tú tomas las decisiones que tú quieras. Un grupo asistencial te va a estar apoyando, te va a dar información, te va a decir cuál es lo que ellos consideran lo mejor, pero tú eres el responsable de tu salud. Por lo tanto, tú tienes que saber qué medicamentos estás tomando, tienes que saber cómo te los tomas. Si no sabes, tienes que preguntar. Entonces es como darle, yo digo que uno no empodera a las personas porque eso no tiene mayor sentido. Uno les recuerda a esas personas que tienen el poder para actuar y ser líderes de su propia vida. Doctora Teresa. Ese es un excelente punto. Ser líderes de su propia vida tiene también en la esencia, en ese liderazgo, el esperar la contraparte, ¿no es cierto? Y en la contraparte, cuando hay una atención que se le está ofreciendo a un paciente, hay unas estrategias muy importantes de comunicación efectiva. Y esa comunicación efectiva, particularmente en los momentos de la toma de decisiones, quiere decir que los profesionales de la salud encontramos con seguridad la manera de expresarle a los pacientes lo que se les está ofreciendo o su mejor alternativa para que entonces ellos puedan tomar ese liderazgo. Pero es de doble vía, ¿no? La comunicación en todas sus variaciones es fundamental, porque en algunos casos los pacientes sencillamente no entienden sus opciones. Y para terminar, doctora Jessica. Bueno, finalmente yo pienso que los pacientes sienten en determinado momento, hay diferentes tipos de pacientes y los pacientes finalmente sienten que deben cuidarse. Hay que enseñarles a saber esos puntos claves en donde deben ellos intervenir. Yo voy a tomarme el atrevimiento de poner un ejemplo, los ejemplos que puse de las frases de la mujer de 2 años fue mi mamá. Mi mamá era una persona absolutamente disciplinada, pero ella no sabía cómo hacer una conciliación medicamentosa. Y por eso los pacientes llegan a consulta diciendo la pastilla rosadita, la pastilla amarillita. Tenemos que enseñarles a hacer eso. Tenemos que enseñarles a que traiga su lista. Enseñarles háganos sus preguntas, prepare su consulta, no es que me va a atender el médico, prepare su consulta. Hay cosas sencillas de decirle al paciente
y estoy casi segura que los pacientes, cuando se les dice, lo hacen. Yo pienso que hay que empezar a generar esos tips muy sencillos para que la gente se refleje eso en su autocuidado. Porque lo que nosotros como profesionales de la salud entendemos como autocuidado no siempre es lo que el paciente está entendiendo como autocuidado. Y obviamente hay que compartir esas costumbres y respetar esas costumbres de los pacientes y aprovecharlas en beneficio de lo que requerimos. Entonces es ahí donde yo vuelvo e insisto, hay que entender y leer a los pacientes antes que informar, ¿sí? Y luego sí, trabajar en algo que nos haga común y desde ahí empezar a cambiar la realidad del paciente. Excelente, sería una unión de educación, comunicación efectiva y empoderamiento, lo que llevaría a que estos familias y pacientes estuvieran más integrados. Y una última pregunta, porque tengo muchas, y para darle gusto al público, para la doctora Ángela, ¿cómo hacer que la organización proteja al involucrado en el evento adverso, ya que el mayor obstáculo para el reporte es que se sigue siendo punitivo? Esa pregunta es buenísima. Nosotros trabajamos en este tema de no existen culpables, no hay ningún culpable, pero todos somos responsables. Hay que eliminar, creo yo, el tema de la culpa y irnos hacia el tema de la responsabilidad. La culpa no le favorece a nadie. La culpa hace sentir mal a los seres humanos. La culpa lleva a los profesionales de la salud a ser segundas víctimas y a suicidios. La responsabilidad te motiva, es un accionable, te lleva a hacer cambios, a decir, fue mi responsabilidad y yo tengo que modificar esto. Entonces hay que cambiar desde el lenguaje, y me encanta lo que decía la doctora Jessica, el lenguaje es supremamente vital. Hay que cambiar los discursos, hay que decir, bueno, esto es lo que nos pasa, ¿cómo hacemos para que no nos vuelva a suceder? ¿Cómo como organización nosotros nos apropiamos de este evento terrible que sucedió? Ojalá que no haya sucedido. ¿Cómo nos vamos a gestionar el riesgo? Lo asumimos como responsabilidad de todos y por lo tanto lo modificamos. Por supuesto que hay que cambiar el discurso de las personas que están liderando, ¿sí? A que vayan a todos somos responsables y en la medida en que yo como gerente soy responsable, si esa persona se equivocó, si hubo un error allá de una administración de un medicamento que generó la muerte, yo soy tan responsable como la persona que administró el medicamento, porque estamos metidos en un sistema complejo y les reitero y los invito a unirse a RELAES, a nuestra red latinoamericana de ergonomía factores humanos en sistemas de salud, que mira es justamente eso, cómo el sistema hace que finalmente ese error suceda. Entonces, si ya todos somos responsables, yo no puedo decirle es que fuiste tú, sino que tenemos que decir nosotros como organización, ¿cómo vamos a cambiar? Ojo que hay una cosa muy importante y es que aquí estamos hablando de que todo el mundo trabaja adecuadamente, partimos de la buena fe de las personas, de que todo el mundo hizo las cosas de la manera adecuada. Diferente a si ya hay una negligencia. ¿No? Si ya hay una negligencia particular de una persona que reiterativamente comete el mismo riesgo, digamos que está como en el mismo, experimentando los mismos riesgos, eso es una cosa diferente. Pero como partimos del hecho de la buena fe, entonces tenemos que repartirnos la responsabilidad entre todos. Porque si yo contraté a esa persona, entonces yo como talento humano estoy fallando si contraté al que no era. Si contraté al que no cumple los estándares, ¿me entienden? Ahí hay una forma de verlo diferente, pero es diferente a la persona que negligentemente se salta los protocolos para incumplirlos, ¿no? Entonces, bajarnos un poquito a ese tema no es culpa de nadie, pero es responsabilidad de todos y trabajarlo desde allí creo que sería lo más adecuado para que las personas ya que actúan de buena fe y se equivocan porque el sistema está diseñado para que se equivoquen, pues puedan decirlo con tranquilidad y decir, aquí hay una oportunidad de mejora porque yo me estoy equivocando en este punto específico y trabajarlo como organización para mejorar. Perfecto, doctora Ángela, las tres, muchísimas gracias por acompañarnos, por entregarnos tanto conocimiento y por estar aquí con nosotros esta noche. Sofía, te dejo el micrófono. Muchas gracias, Janet. Como todo evento excelente siempre llega a su final y nunca habrá suficiente tiempo. Cuando se vuelve un evento tan interesante,
Por supuesto, miren la cantidad de preguntas y muchas gracias a todos, no solamente por asistir, sino más bien por participar y por hacer de este evento un evento único. Muchísimas gracias a ustedes, doctora Ángela, doctora Teresa y doctora Jessica, por, por el tiempo que dispusieron para esto. Muchísimas gracias por ese compromiso, esa entrega, esa pasión que se sienten por, por la atención y por la calidad de la atención. Resumir todo lo que hicieron es muy difícil. Y yo tomé algunas notas, pero voy a tratar de más o menos dar como unas ideas, porque con preferencias del paciente ustedes saben que, primero, es mi pasión, la atención centrada en la persona, pero el tema de preferencias no siempre es muy fácil, no siempre lo estamos cumpliendo, pero como decía la doctora Tono, es absolutamente importante por el respeto del paciente. El tema que mencionaba Jessica con respecto a la academia, ¿cómo hacemos para cambiar, para replantear los programas académicos de las profesionales de salud, para que podamos tener estos temas incluidos y para que sea algo normal y que no salgamos nuestros profesionales hasta ahora a empezar a entender todos estos temas y estos conceptos? Es decir, que eso también es supremamente importante e involucrar otras disciplinas. Esto es una responsabilidad de todos y es muy importante tenerlo en cuenta. El compromiso ético de la organización. Y terminando con la charla de la doctora Ángela, es una de las estrategias que hay. Por allí preguntaban, ¿qué otras estrategias? Pues muchísimas, como decía Ángela. Y tú solamente hablaste de errores en medicamentos, ¿sí? Pero hay muchísimas. Entonces también eso nos ayuda y nos anima a seguir haciendo este tipo de eventos centrados en otras estrategias y que seguramente van a venir. Entonces, y para terminar, esta parte de la isoaparencia, romper la isoaparencia es supremamente importante, trabajar con los demás equipos de trabajo, pero especialmente tener esas buenas prácticas de etiquetado. Entonces, muchas gracias a todos. Recuerden, las políticas públicas son importantes y son para cumplir. Esas nos ayudan a tener esa guía que necesitamos. El liderazgo desde cada organización, creo que es también parte de que nos llevamos esa tarea, el liderazgo. Trabajemos en liderazgo con grandes líderes y cada uno es líder de algo. Y su salud es la responsabilidad. Su salud es su responsabilidad y todos somos responsables de uno mismo. Muchas gracias a todos. Gracias, Vitalis, nuevamente por ofrecer sus espacios. Gracias, grupo de la OES, por apoyar todo esto. Y, por supuesto, a los asistentes y a nuestras panelistas. Un abrazo, muchas gracias, feliz noche y nos merecemos un descanso. Que estén muy bien.